profesor Orlando Zamora nos está ayudando a entender cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos. Vamos a dedicarle los últimos minutos de este espacio a intentar dilucidar qué se puede hacer en los próximos meses y años para que este país retome una senda de crecimiento sostenido con mayor justicia social. Aquí se habló mucho en el pasado que Venezuela necesitaba una crisis de verdad, vivir lo que han pasado los pueblos europeos para que pudiéramos descubrir nuestros verdaderos potenciales y recursos y echar para adelante. ¿Será que esa crisis llegó y este es un momento histórico que puede propiciar una evolución de esta sociedad hacia unos niveles mejores? ¿O todavía tenemos que terminar de tocar fondo? Bueno, aún nos queda un trecho de fondo, pero estoy plenamente de acuerdo con ese planteamiento tuyo, porque a la sociedad venezolana le hacía falta un sacudimiento, porque la idea del rentismo petrolero creó una idea de camino fácil, sin trabajo, sin sacrificio. Entonces, el país va a entrar inevitablemente a un reencuentro en muy corto plazo. Yo creo que esta transición política no va a exceder de los 2 años. Aquí en el 2017 ya estamos en elecciones presidenciales, ya se están preparando todos los factores. Esta situación llegó por votos y también va a terminar por votos. Es decir, ya lo que tenemos que hacer los venezolanos es prepararnos cómo hacer, qué planes de alternativa para salir de la crisis, qué elementos para comenzar a producir. Y eso va a ser un proceso mucho más rápido, la recuperación económica del país, que este proceso de transición. Porque Venezuela tiene bondades potenciales en agricultura, el mejor cacao del mundo, un café que es tan bueno como el colombiano, pero el resto del mundo no lo sabe. Unas posibilidades de petroquímica, de explotación de elementos cercanos. En electricidad somos una potencia en términos de conocimiento, de tecnología. Lo que ocurre es que los recursos fueron muy mal empleados. O sea, ¿se podría reactivar la economía y la sociedad? Totalmente. Mira, tan pronto el gobierno central, yo te dificulto que sea un gobierno con claridad, tome toda esta experiencia, como tú dices, para relanzar el país. Esto va a ser útil en esos términos. Va a ser triste la manera en que se desperdició una oportunidad, es gigantesca, ¿no? Con los fondos recibidos. Pero hay todas dadas las condiciones para que el país se recupere muy rápidamente. El aparato económico venezolano, las condiciones de emprendimiento de la población lo hacen posible, pero hay que canalizarlo. No puede ser que la informalidad siga creciendo. El INE, y no lo va a decir, en sus estimaciones de julio, ya calcula la informalidad en un 50%. Instituto Nacional de Estadística, que por cierto ha escondido las cifras. ¿Y ese dato de dónde sale? Ocultar. Eso fue una infidencia de ¿alguna fuente? Y me llegó a mi oído. 50. Casi me dijo el funcionario sin querer, casi va a llegar al 50% la informalidad. Ahora, lo curioso de eso es que es la informalidad, yo diría absoluta, porque aquí más o menos, mal o bien, todo el mundo está en la informalidad. El que tiene un carro de vez en cuando lo agarra para ponerlo de taxi, a llevar pasajeros. El que tiene 2 y 3 trabajos. El que logra revender productos subsidiados también se rebusca. Sí, tienes que unir, claro, lo acabas de decir, el bachaquerismo, ¿no? El bachaquerismo no es más que una desesperación de una parte de la población con salarios bajos que no le permiten cubrir los costos y que tiene que acudir al mercado de intercambio. Yo lo vi en Cuba en el año 1992, los ingenieros que revendían en Cuba productos químicos, es decir, era la manera para compensar el salario. Nosotros lamentablemente estamos viviendo parte de esa triste experiencia cubana. Ya la gente tiene, sobre todo los de bajos ingresos, que buscar mecanismos para compensar todo eso. Bueno, cuando se sincericen los precios, porque ese va a ser otro salto que va a golpear a los bolsillos. Los precios tienen que ser sincerados. Ya de hecho vienen siendo sincerados de una manera muy disimulada. Tiene que haber un impacto de los precios, que no es otra cosa que una redefinición de los precios en función de la producción. Pero el impacto mayor se está viendo ahora por la vía del dólar paralelo, que es lo peor de todo eso. Volviendo a su trabajo como en riesgo cambiario, suponiendo, haciendo una traslación a lo que es riesgo cambiario de la persona, de la gente común, hay riesgo de que siga subiendo ese paralelo hasta el infinito y nada más, como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Bueno, tú lo has dicho, el riesgo no solamente son para las instituciones bancarias, el riesgo es para las personas. Por eso las personas comienzan a hacer transacciones denominadas en dólares. Si tú le pides a alguien que te construya en tu casa un mueble, él te va a dar un precio en dólares, va a dolarizar los precios para tratar de proteger la estabilidad del precio. Entonces, el riesgo del precio es muy grande porque las expectativas de la gente es que se siga perdiendo el valor
nuestra moneda. Entonces, eso es justamente lo que hay que combatir, con certidumbre. Cuando las políticas del Estado central sean sensatas, van a dar certidumbre y la gente sabrá qué atenerse. Es fundamental conocer los precios para formar precios. Para que la economía funcione, la claridad de los precios es fundamental. El Banco Central está ocultando la inflación, el Banco Central está ocultando el índice de escasez. El INE acaba de ocultar este dato, es decir, están tratando de tapar con un dedo el sol. Porque la realidad es que tiene que haber un proceso de definición de precios donde la economía de libre emprendimiento sea fundamental. Eso no significa de que no haya un control del Estado, de que algunos elementos sustanciales sean controlados, que la solidaridad vía transferencia social, lo que se ha llamado misiones, que no fueron nada productivas. Las misiones fueron $100.000 millones. Fue el 5% de los 2 billones de dólares que ingresaron a la economía. Y esos 100.000 millones fueron muy mal empleados porque no crearon capacidad para el trabajo, porque fueron improductivas, porque fueron ayudas transitorias, y eso le hizo tremendo daño a la economía, porque tuvo que endeudarse la economía. Nadie tiene idea del impacto financiero que ha tenido la Misión Vivienda, porque fue desordenada, porque se financió con deuda, porque tuvo que PDVSA colocar bonos para financiarla. La banca tuvo que comprar $6.000 millones en bonos para financiarla. Creó una situación que fue el detonante de esta crisis, aunque no lo parezca. Las elecciones del año 2012 pusieron al descubierto el déficit que tenía el Estado, sobre todo PDVSA, y que fue cubierto con importaciones. Ese año se importaron $60.000 millones. Y Misión Vivienda fue la propaganda fundamental de esa campaña. Y por eso obtuvo 1,5 millones de ventaja el presidente que falleció. Y Giordani dijo que botaron la casa por la ventana. Exactamente. Esta Venezuela tiene que quedar a un lado. Hay que sacar la mayor experiencia de esta Venezuela para ir a la modernidad. Nosotros nos adelantamos al resto de América Latina en la modernidad y abandonamos el camino de la modernidad. Y entramos en esta situación de manipulación de recursos gigantescos. Yo lo que quiero recomendarle a la gente es, los que duden de las cifras que están dadas acá, hay un documento que yo coloco a la disponibilidad de las personas para que hagamos una profunda reflexión de lo que ocurrió en el país, porque es necesaria esa reflexión para tomar todos los correctivos necesarios, madurar como país y entender cuál es el camino correcto que incorpore el mayor número de venezolanos. ¿Dónde está disponible? A mi correo, me indican su correo electrónico y yo sin ningún problema, sin ningún costo, les remito este documento y cualquier información que pueda ayudar a entender qué ocurrió, cómo fueron dilipidados estos $2 billones. ¿Cuál es el correo al aire? El correo es cefinas@gmail.com. Y no tengo ningún problema en tener contacto y continuar con esta labor de narrar lo que ocurrió en la economía venezolana. Y hay que ser optimistas, plena convicción. Tenemos las condiciones, tenemos el potencial, tenemos ayuda de países que desinteresadamente nos van a ayudar. Están los organismos internacionales, está el Fondo Monetario Internacional. Venezuela puede acudir a esos recursos sin ningún compromiso, porque Venezuela tiene una posición positiva con respecto a sus creencias en el fondo. Y además quedan los venezolanos. Y estamos nosotros con... Gracias por todo lo que... Muchas gracias, profesor. Ha sido Orlando Zamora, economista, profesor universitario, analista del entorno económico venezolano, divulgador del conocimiento económico. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Quality Engines, elestimulo.com presentó.